Hola, ¿qué tal? Estoy con Diego Arango Mora y a él le pregunto de entrada, ¿qué pasó con Cafecito Arango? Cuando uno iba al Parque del Café en Armenia, en el Montenegro, se encontraba con un robot que se llamaba Cafecito Arango. Después lo siguieron llamando solamente Cafecito, pero ahora uno no lo encuentra. ¿Qué pasó? Pues Cafecito desapareció como han desaparecido tantas cosas en el parque que tienen que ver con Diego Arango, pero además, lo más lamentable, muchas de las cosas que tienen que ver con la historia de este departamento y con la historia de la caficultura. Cuando Álvaro Villa elaboró en Los Ángeles el show de las orquídeas, inventó además un robot en forma de grano de café que él denominó inicialmente Cafecito. Ya cuando vino el robot al parque para saludar a los visitantes, el motu propio resolvió agregarle el apellido Arango. Yo no estuve muy de acuerdo con eso porque no quería que se diese a entender que yo estaba haciendo ahí un poco de egolatría poniendo ese robot a nombre mío. No obstante, él dijo que cambiar todo el texto era muy complejo y que en su opinión debíamos dejarlo así, y así quedó. Permaneció por un tiempo saludando a los visitantes. Era un personaje muy simpático, pero además muy novedoso porque interactuaba con los visitantes. ¿Y hoy dónde está? Desapareció, yo no sé dónde está, yo creo que fue abandonado a su propia suerte, como han abandonado también la locomotora belga, que nos costó un trabajo gigantesco restaurarla, una locomotora belga única en el mundo, construida en el año 1927, y que cuando la pusimos en funcionamiento era la única que quedaba de ese tipo operando en el mundo. Lamentablemente la tienen por allá archivada y en el cuarto de San Alejo, siendo como lo es un patrimonio de la humanidad. Doctor Diego Arango, personalmente yo reconozco a Diego Arango Mora como el papá, y lo digo escrito papá en mayúsculas, como el papá del Parque Nacional del Café. ¿Cómo es la historia? ¿Cuándo empezó a pensar usted en crear el Parque Nacional del Café en el Quindío y que se hizo finalmente en Montenegro? Pues miren, en el Parque del Café se conjugan una serie de hechos que coinciden y por fortuna, y es lo que permite dar vida al Parque del Café. Uno de ellos, mi formación profesional, el origen de una familia cafetera, nací entre cafetales, me crié entre cafetales, con cogedores y con colectores de café, recolecté café. Esa fue mi infancia y mi niñez. Mi padre, un caficultor de toda la vida, mi profesión como ingeniero agrónomo me llevaron a estar en contacto con ese maravilloso vegetal que es el café. Mi vinculación al Comité de Cafeteros como extensionista me permitió estar en mucho contacto con el hombre del campo, vivir bien de cerca sus angustias, sus dificultades. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de visitar una gran cantidad de parques temáticos en el mundo, entre ellos los parques de la Florida, Disney World, el Disney de Los Ángeles, Epcot Center, etc. Y eso coincide con un hecho económico que marca la historia de la caficultura en Colombia, y es la ruptura del pacto de cuotas en 1989, que sume a la caficultura colombiana en la crisis económica más grande que ha vivido esta industria a través de su historia. El 1 de julio de 1989. Ahí se rompe el pacto. Previo a eso, los comités departamentales de cafeteros del Quindío de los años 70 y 80
sin pensar en que esta región tuviese una oportunidad en el campo turístico, nos dedicamos a montar una infraestructura de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de nuestras gentes. Y fue así como se hicieron los acueductos rurales, se electrificó hasta la última de las fincas, las escuelas, se atendió la salud, se pavimentaron las cabeceras, las vías hacia las cabeceras municipales, y todos esos elementos crearon un ambiente propicio para hacer algo mucho más allá del café. Un departamento que dependía en más del 90% del café tenía en su economía un comportamiento lo más parecido a un electrocardiograma. Había buenos precios en Nueva York y aquí habría riqueza. Se caía la bolsa de Nueva York y pasábamos a la pobreza. Entonces era un departamento con una economía como un electrocardiograma, de la pobreza a la riqueza, y así nos mantuvimos durante mucho tiempo. Es en ese momento cuando pienso en que había que ponerle a este departamento un componente diferente para que su economía fuera una economía más plana, más horizontal, que no se viese afectado por el vaivén de los precios del café en la bolsa de Nueva York. Y pensé en hacer un proyecto de desarrollo turístico, el Museo Nacional del Café. Es decir, el Parque Nacional del Café, como lo conocemos hoy, fue primero un Museo Nacional del Café. Así nació la idea, y así la llevé al Congreso Cafetero en 1982. Fue aprobada en ese Congreso Cafetero, pero no teníamos ni tierra, ni proyecto, ni nada, solamente la idea en la cabeza. Cuando comenzamos ya, que compramos la primera tierra entre Armenia y Montenegro, que para mí no llenaba los requisitos que debía tener el proyecto, y yo seguía pensando en el corredor entre Montenegro, Pueblo Tapado, San José, sí, con ese hermoso mirador que se tiene sobre el Valle del Quindío. Yo buscaba la manera de que la ubicación del parque fuese la que hoy tiene. Y trabajando en ese tema, en medio de esa crisis, recuerdo una anécdota que fue como muchas de las que me sucedieron en ese momento, que un lunes, estando en el Banco Cafetero, cuando existía su sede principal en la calle 21. En la calle 20 con carrera 17. Con carrera 17. Allí era la sede del Banco Cafetero, en 2 plantas, y tenía una escalera interna que comunicaba ambas plantas. Los lunes el banco era atiborrado de cafeteros, cobrando cheques, haciendo gestiones y todo. Y yo descendía desde el segundo piso por esas escaleras, y en la mitad de las escaleras veo que una persona me emplaza muy duro dentro de todo el grupo de personas que estaban allí. ¿Le grita? Me gritó. ¿Qué le dijo? Me dijo: señor Arango, usted, en lugar de estar perdiendo el tiempo construyendo parquecitos, ¿por qué usted, como el líder cafetero de este departamento, usted no se preocupa por la suerte con la que estamos viviendo todos los productores, todos los que estamos aquí? Mire la pobreza en que estamos, y usted haciendo parquecitos. Yo me frené, me quedé mirándolo. Le dije: mire, doctor, yo no estoy haciendo un parquecito, para utilizar ese adjetivo que usted me ha puesto. Ni siquiera un parque. Yo estoy intentando hacer un proyecto de desarrollo económico que vaya cambiando la economía de esta región y le genere unas oportunidades a nuestras gentes diferentes al café, para que no vivamos como vivimos hoy, dependiendo del 90%, todos pobres, tal y como usted lo anota. Entonces yo estoy intentando, desde el gremio cafetero, hacer un proyecto que cambie la economía regional. Venía de
Cali en compañía de mi señora y mis 2 hijos, y pasando por Palmira les dije, ¿por qué no entramos a ver un pequeño museo que hay en Guacarí, que es el Museo de la Caña? Y es un lindo museo, una casona preciosa, y no es muy grande, pero es un sitio muy bonito. En el camino me vine hablando con mis hijos y con mi esposa, les dije, qué pesar que una industria tan poderosa en Colombia, Que alguna vez representó el 70% de los ingresos de las divisas del país, ¿no? el Así café. es, ni más ni menos. La economía colombiana ha girado alrededor del café, y ahí estaba el café en la investigación científica en todos sus ramos, en el transporte aéreo, en el transporte marítimo, en el transporte terrestre, en la música, en el arte. ¿Qué región, qué área de la actividad económica Tenía y todo científica de este país no fue tocada por el café Claro. en las décadas del 50, 60, 70, 80? Sí, pero no tenía museo. No tenía museo. Entonces yo le decía a mi señora y a mis hijos, le dije, hay que hacer algo, nos tenemos que inventar un museo para que toda esta historia tan importante de Colombia se preserve. Me dijeron, sí, tiene que trabajar en eso. Llamé a Jorge Cárdenas Gutiérrez y le dije, vea, yo tengo esta idea en la cabeza. Para ese entonces yo era presidente del Comité Departamental de Cafeteros. Le dije, yo tengo esta idea, y me dijo, pues comience, porque le dé el visto bueno el Comité Departamental. Le presenté la idea al Comité Departamental, y el Comité Departamental, muy escéptico frente al tema, pero lo estaba presentando el presidente de la Junta, dijo, pues bueno, pensemos, estudiemos Hágale, el tema, hágale, a ver qué hágale, pasa. Eso... hágale, a ver. La verdad es que el apoyo en el comité inicialmente fue mínimo, mucho escepticismo, como era el escepticismo en toda la región. De ahí el comentario del señor que le gritó allá. que me gritó y que me emplazó tan duro. Nadie, este país, no tenía ninguna experiencia en materia de parques temáticos. No, nada. Cero. Entonces era un reto muy grande adentrarse en ese tema de hacer un proyecto de cierta envergadura, pero que tuviera un tinte turístico, mucho más allá de la parte puramente museográfica. Y de esa manera comienza a gestarse el parque. Ya cuando llevo el proyecto al Congreso Cafetero, el Congreso lo aprobó como aprueban tantas cosas. Aprobémosle al doctor Diego Arango, que es amigo aquí. Salgámonos de él. A ver qué pasa. Salgámonos de él. Salgámonos de él. Sí. Fueron muchísimos los grandes gerentes de empresas en este país que terminaron escondiéndome. Uy, allá viene el loquito del parque ese de Armenia. Y así me llamaban en las esferas bogotanas. ¿Cómo lo llamaban? El loquito del parque. Ahí viene el loquito del parque, dígale que no estoy. Sí, dígale que salí para una junta, que estoy muy ocupado. Y gracias al apoyo, ese sí, real, Del gerente de la federación. de Jorge Cárdenas, Cárdenas Gutiérrez, nace el Parque del Café, el Museo Nacional del Café, que al estar en un área rural hubo que agregarle otros componentes para que fuese un atractivo de mucho mayor envergadura. Es decir, al Museo Nacional del Café hubo que agregarle otros componentes para que se convirtiera en un parque que atrayera más gente. Exactamente. Por lo mismo que anotábamos ahora que el país no tenía ninguna experiencia en materia de parques temáticos, pero además los colombianos no teníamos la costumbre de tener que pagar por entrar a ningún parque. Todos los parques en Colombia eran públicos. Como los parques eran públicos, pues dependían o del alcalde de turno o del gobernante de turno, y por lo tanto, en su mayoría, eran parques relativamente abandonados y mal tenidos. Sí. Aquí queríamos hacer un modelo distinto, en donde la gente tuviese que pagar por entrar para poder preservar y mantener bien esas instalaciones.
Entonces, además de la parte puramente museográfica que recoge toda la historia del café en Colombia, vale la pena notar que cuando comenzamos a armar el museo, pusimos cuñas en todas las emisoras de todo el país cafetero, pidiendo a los caficultores que tuviesen documentos, elementos de labranza, artículos que pudiesen enriquecer la colección, nos lo donaran. No se imagina la cantidad de cosas que comenzaron a llegarnos de todo el país. La primera cédula cafetera que expidió la Federación Nacional de Cafeteros nos llegó desde Santander. Nos llegaron máquinas de pelar café de madera, hechas todas en madera, unas obras, unas artesanías maravillosas. Unas maravillas. El primer sismógrafo que existió en Colombia, ahí llegó al Parque del Café. Entonces, el parque se fue dotando con toda esa cantidad de elementos que nos llegaban de todo el país y que hizo tan rica esa colección. Muy bien, doctor Diego, pero usted consiguió plata. ¿Cómo consiguió la plata para hacer ese parque? El parque tuvo dos etapas. La primera, que fue hecha a punta de totuma. Sí, pidiendo, limosneando. Sí. El comité departamental de cafeteros del Quindío compró la tierra. La Federación Nacional de Cafeteros financió los diseños iniciales de lo que son las instalaciones físicas del museo. El comité departamental financió los diseños del paisajismo y del área rural. Y un día, por insinuación de Jorge Cárdenas, me dice: invéntese un sancocho aquí en el parque, justo en el sitio donde está hoy la casita campesina en la parte inferior. Ajá. Invéntese un sancocho y nos traemos de manera muy desprevenida a los gerentes más importantes de las empresas cafeteras del país. Es decir, el de ACE, Banco Cafetero Miami, Cafetero Panamá, Concasa, Corfi Occidente, Corfi Caldas, trilladoras, cooperativas. Llegó toda esa gallada para que conocieran el proyecto. Hizo el sancocho. Hice el sancocho. Con Margarita, su esposa. Estaba Margarita, estaba Jorge, por supuesto, con su señora, mi familia, mis hijos. Y comencé a explicarles este proyecto, que apenas estaba ahí medio pergeñado y apenas en sus comienzos. Y terminando el sancocho les dije: ¿cómo les ha parecido este proyecto? No, una cosa espectacular, esto va a ser muy lindo, va a ser muy importante para la región, para el país, para la industria cafetera. Jorge se echó un discurso maravilloso. Le dije: pero bueno, para hacer esto se necesita plata. Entonces saqué la ponchera. Señor Corporación Financiera de Occidente, a esto hay que ponerle un billetico. Y recorrí todas las empresas del gremio, claro, con la presencia del gran jefe. Del gran jefe, que era el gerente de la federación. Sí, claro. Medio. Y ahí se recogieron unos recursos importantes para financiar parte de los trabajos. Pero es que se sumaron tantas cosas que esa historia se va quedando en el olvido. Hacer la construcción de lo que es el museo, eso costaba un dineral. No teníamos con qué comprar las maderas. Todos los estudios fueron diseñados por Dicken Castro, el gran arquitecto bogotano. Además, el primero que habló de la guadua en el país. Sí. Y ese ciudadano, como buen bogotano, hizo todos esos diseños en maderas muy finas, sí, como las mismas maderas con las que se construyen los grandes clubes bogotanos. Ajá. Pero son maderas de un costo altísimo. Entonces, cuando ya nos sentamos a mirar planos y a hacer eso, le dije: esto es imposible.
no hay con qué, esa madera hay que traerla toda de Bogotá, esto vale un dineral, no hay cómo. Entonces llamé a un ingeniero quindiano, al Jairo Velázquez, constructor, pero además calculista, y le dije: Jairo, vea estos planos, es factible que esto mismo lo podamos hacer con pino. Me dijo: claro, eso lo podemos hacer en pino, solo que le tenemos que dar un tratamiento al pino y le tenemos que dar unos diseños para que resista el peso de toda esta estructura tan grande, y sobre todo el techo, que son muchos metros cuadrados, y esto hay que asegurarse de que esta madera resista. Le dije: pero usted se siente capaz de hacer esto en pino. Y me dijo: sí. Le dije: bueno, entonces me fui para el comité. Le dije: usted el comité tiene unos bosques en Bremen. En Bremen, sí. Y la corporación Alindes tiene unos bosques. Necesito que me donen 4 hectáreas de esos bosques, en pie. ¿Y estaban en pino? Claro, estaban los bosques, sí, ya adultos. Necesito del comité 2 hectáreas y de la CDRQ 2 hectáreas. De pino. De pinos. Y llamé al ingeniero Julián Morales y le dije: vamos, ya tengo donadas esas 4 hectáreas, vamos a cerrar toda esta madera, la vamos a someter a un tratamiento de acuerdo a lo que el ingeniero Velázquez requiere, y con eso vamos a hacer este parque, este museo, estas construcciones. Dicken Castro entró en cólera, porque aunque conservábamos sus diseños arquitectónicos, la madera era distinta. La madera era completamente diferente. Entonces él dijo, llamó al doctor Cárdenas y le dijo: yo no le jalo a eso, me retiro de ese proyecto. Yo traté de acercarlo varias veces y me dijo: conmigo no cuenta, eso no se puede hacer, eso va a quedar muy feo, pero además es un riesgo muy grande porque el pino no tiene la resistencia que tienen todas estas otras maderas finas. Y bueno, pues doctor Dicken, la alternativa es: o lo hacemos con pinos o no hay proyecto. No, conmigo no cuente. Nunca quiso venir. No obstante, ya inaugurado el parque, lo invité en varias oportunidades y quedó muy ofendido hasta el fin de sus días. Entonces le dije a Jorge: Jorge, yo sigo con el proyecto adelante, yo tengo aquí un ingeniero muy importante, que es Jairo Velázquez, y él me da la seguridad de que esto lo podemos hacer un pino y ya tengo la madera. Me dijo: hágale. Resulta que cuando comenzamos a desarrollar todo eso en pino e hicimos las construcciones que hoy se tienen, se comenzó a ver esa belleza de trabajo que hizo Jairo Velázquez con el pino, y que hoy es uno de los atractivos importantes que tienen las construcciones, y que además lo hizo viable. De otro lado, un día teníamos que hacer los senderos que recorren esa primera parte del parque, por donde van los mitos y leyendas, las colecciones de café y demás. Plata para comprar adoquines no hay. No hay. Yo sabía que el SENA, para enseñarle a sus alumnos, tenía una maquinita para hacer adoquines. Me vine para el SENA. Y le dije: ustedes me prestan esa máquina unos meses. Y uno de estudiantes. Y uno de estudiantes, más los obreros del parque. Digo, cuente con ella. Pues con eso hicimos todos los adoquines. Que ya se cambiaron, ¿no? Que ya se fueron cambiando, porque con el correr de los años, claro, se van deteriorando. Pero le cuento otra anécdota. ¿Cómo le parece que esa misma maquinita, cuando ya estábamos casi cubiertos las necesidades del Parque del Café, aparece Alberto Gómez Mejía haciendo el Jardín Botánico del Quindío? Me dijo: oiga, Diego, ¿cómo hago para conseguir adoquines? Y yo le tengo la máquina, yo se la presto, y le presto la gente para que le ayude a hacerla. Y esos son los adoquines con los que está hecho el Jardín Botánico. Allá sí no los han cambiado. Allá no los han cambiado todavía. Doctor Diego, el Parque del Café se inauguró en la década del 90. Recuerdo muy bien que vino el presidente de la República, César Gaviria,
Samper. Samper, Ernesto Samper fue, sí. Ernesto Samper, porque fue en el 95, entiendo. 95. En el 95. Usted ahí ya veía la perspectiva del parque temático como tal. Bueno, mire, hay que ser sincero. Yo me entregué a ese proyecto noche y día, al igual que mi familia. Nos entregamos y nos consagramos a buscar temas, a conseguir elementos. Déjenme, le agrego ahí otra notica que es importante. Uno de los grandes importadores de café de Colombia, el doctor Santiago Rojas, si mal no recuerdo, un gran empresario español, estaba un día recorriendo uno de los famosos mercados de las pulgas en Madrid con el doctor Cárdenas. Y recorriendo eso se encontraron una maquinita para tostar café, muy antigua. Jorge se quedó mirando esa máquina, al igual que el doctor Rojas, y le dijo: qué máquina tan curiosa esa, pero lo más curioso es que es marca Renault. ¿Por qué tiene esa marca Renault? ¿Qué tuvo que ver la Renault en la historia del café aquí en Europa? La Renault, la de los carros. La de los carros, la francesa. Entonces, compremos esta máquina. Y la compraron en ese mercado. Mercado de las pulgas, que valió... Ay, para los que estaban ahí ni sabían para qué servía eso. Sí. La compraron, eso pesaba como 3 arrobas. Se la cargaron entre los dos como 8 cuadras para llevarla hasta el carro. Jorge Cárdenas y el doctor Santiago Rojas. Cargándola uno de un lado y otro del otro, la llevaron al carro y después la remitieron a Colombia y ahí estaba en el museo. Un día yo, visitando un anticuario en San Petersburgo, en ese anticuario alcancé a ver una colección de pocillos de café muy linda, pero había uno en particular que me llamó la atención, porque ese pocillo tenía una N en letras doradas. Me llamó la atención ese pocillo y le pregunté al señor ese del anticuario que, primero, que si estaba para la venta, y segundo, que cuál era la condición especial de ese pocillo. Ese pocillo tiene una característica especial. Perteneció a la vajilla de Napoleón y fue donado por uno de los zares de Rusia a Francia, y perteneció a la vajilla de Napoleón. Ah, caramba. Y le está para la venta, y sí, aquí se vende. Le dije, pero yo lo puedo comprar. Y claro, nosotros lo compramos y se lo certificamos. Hay un problema, no lo puede sacar de Rusia. Ya, caramba. Yo me fui para el hotel y me quedé pensando esa noche: yo me voy a comprar ese pocillo, ¿qué me puede pasar? Que me lo quiten en la aduana. En ese entonces no existían escáneres ni todo ese montón de aparatos sofisticados que hay hoy en los aeropuertos. Me voy a comprarlo. Lo compré, me dieron la certificación y volvió y me advirtió: no lo puede sacar del país, de Rusia, tiene que permanecer en Rusia. Y yo: sí, señor, yo lo tengo claro. El día previo al viaje lo envolví en ropa interior y lo metí en mi maletín de mano y me fui para el aeropuerto sudando petróleo. ¡Claro! Me salvó que el tipo abrió el maletín, miró, vio pura ropa y camisa y pantaloncillos y medias. Siga. Uf. Y me senté en el avión. Es una de las piezas de colección importantes que tiene el museo. El museo. Y así se fue construyendo el museo, con este montón de cosas que cada una tiene su propia historia. Pero usted dijo a este museo... Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, el día previo a abrir el parque,
La primera vez que me desvelé en más de 12 años de trabajo en este proyecto, dije, bueno, ¿y qué tal si no viene nadie a esto? ¿Yo qué hago con este embeleco? ¿Cómo quedo con los caficultores de este departamento? Me van a fusilar. Si no viene nadie a la inauguración o al parque como tal. A pagar por entrar. A pagar por entrar, sí. Sí, y a visitarlo. Esa noche no dormí. Le dije, donde esto sea un fracaso, esta gente me va a fusilar. No, lo van a crucificar como a Jesucristo. Me van a crucificar. El primer día, mi señora, mis hijos, estuvieron, y así estuvieron durante el primer mes, en la portería, ayudando a vender boletas, a parquear carros, porque no teníamos gente para pagarla. Y ellos hicieron toda esa tarea. El primer año entraron 65,000 visitantes. Y, bueno, pero previo a eso, en una entrevista con los periodistas del departamento, me dicen, perdón, rectifico la cifra, el día previo, los periodistas me preguntaron, ¿usted cuántas personas cree que van a visitar este parque? Y eso me cogió de sorpresa, porque no había ningún estudio de mercadeo. Y yo solté una cifra, pues hombre, yo pienso que aquí pueden llegar 50, 60,000 personas en el año. Por primera vez me desvelé, yo le dije, pero yo a qué hora solté esa cifra, ¿de dónde me saqué eso, esta vaina? Donde no venga nadie aquí, ¿yo qué hago? ¿Dónde están los 50,000 que dijo? ¿Dónde están los 50,000? Toda esa cifra que usted se inventó, toda paja que nos echó. Pero el primer año fueron 265,000 visitantes y fue creciendo año por año. Y finalizado el primer año, yo notaba en el parque un fenómeno, y era que el parque era muy atractivo para las personas mayores y para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque les traía recuerdos de su infancia, del ariete, de los senderos, de las fábulas, de todas esas historias del puente de Arrierías y de toda la historia del café. Sus jardines hermosísimos, que lo hizo el Club de Jardinería de Montenegro con uno de los grandes arquitectos paisajistas de este país, el doctor Narciso Gros. Y cuando se le preguntaba a los jóvenes y a los niños cómo les había parecido el parque, si lo repetirían, decían, muy lindo el parque, vuelven. No, ya lo vimos. Entonces hice una encuesta en la temporada de diciembre entre los visitantes a ver su percepción del parque. Y yo vi que el parque no era tan universal. Y sobre todo, si iba a ser un parque temático, estaba descuidando el actor principal en los parques temáticos, que son los niños y los jóvenes. Claro. Si usted mira la estructura de Disney, de Epcot Center, de Universal Studios, son parques que están construidos en función de los niños y de los jóvenes y no de los adultos. Ajá, claro. E igualmente la oferta gastronómica está hecha en función de ellos. Pues esos son los dictadores, porque es el niño el que le dice al papá y a la mamá a dónde quiere ir y qué quiere comer. Entonces le dije, el parque es muy lindo, pero cuando los mayores ya lo conozcan, no vamos a tener público. Aquí tenemos que darle una cobertura más universal al parque. Y la única forma de hacerlo es desarrollando una segunda etapa que involucre a los niños y a los jóvenes. Y esa es la razón por la cual
a partir del segundo y tercer año me empeño en desarrollar la segunda etapa, que tiene ya una montaña rusa que fue muy controvertida inicialmente. Nace el pueblito quindiano, que entre otras cosas de esa historia poco se menciona. La plaza central del pueblito quindiano es una réplica exacta de la plaza de Bolívar de Armenia del año 1925, con los mismos, con las mismas baldosas, las mismas fuentes que yo las mandé a construir en Barichara, las mismas bancas, Las lámparas. las lámparas, yo las reproduje exactamente igual. Y La estación del tren. bueno, para la historia de este departamento, la plaza de Bolívar que desapareció, allá está replicada en el parque. Y le dije, bueno, yo quiero hacer un entorno en donde estén los restaurantes y las demás actividades, pero algo que tenga que ver con nuestra arquitectura. Me recorrí y fotografié las casas más lindas del departamento de la arquitectura colonial antioqueña, Que están casi todas en las plazas de que Bolívar. están en la plaza de Bolívar del pueblito quindiano. Sí. Entonces está la plaza Cadavid de Montenegro, hay una réplica de una casa bellísima de Calarcá, de Finlandia, de Salento, de Pijao. Todas esas casas que se ven en el entorno del parque Son casas de son los pueblos del Quindío. casas de los pueblos del Quindío, exactas, Y el cuerpo de bomberos es la réplica del cuerpo de bomberos de Armenia, de Armenia en menor escala. en menor escala, que estuvo en el parque de Sucre aquí en Armenia. Exactamente. Y que son tan ricas las anécdotas. Cuando yo fui a negociar la montaña rusa, que me fui a Atlanta, al parque Six Flags, recorriendo el parque, ese parque tenía una colección de autos viejos y de camiones y aparatos, vehículos viejos. Yo me quedé mirando una máquina de bomberos American La France del año 1920. Espectacular. Bueno, me quedé admirándola un buen rato. Y cuando entramos a negociar la montaña rusa, porque esa montaña rusa, la primera que se montó en el parque, estaba montada ahí en Six Flags, pero la competencia en los parques en Estados Unidos es brutal y tienen que vivir innovando. Entonces tenían que desmontar su montaña rusa, venderla y montar una nueva, con una nueva tecnología. Y usted la compró. Y esa fue la que yo fui a negociar. Y la negoció. El asesor que me estaba acompañando, que era un experto en ese tema, me dijo, Diego, estos tipos o la venden o la chatarrean. Si la desbaratan, vale kilo, vale su peso en kilo, no vale nada. Negócielo duro. Entonces me senté a negociar con el tipo. Me pidió $1 millón. Le dije, no, compañero. Yo iba con la cédula. Entonces, bueno, para no extender ese cuento, le ofrecí $200.000, desmontándola yo. El tipo se puso furioso, un gringo, se puso colorado, le pegó un golpe a la mesa y me dijo, no hay negocio. Yo salí con mi asesor y estábamos en el parqueadero cuando miré hacia la administración del parque y vi que el gringo se había salido a la puerta y miraba hacia donde nosotros estábamos. Levantó la mano y le dije, es mía la montaña rusa. Me fui con el tipo y el tipo me dijo, hombre, está bien, te lo voy a vender en los $200.000. Usted la tiene que desmontar y la tiene que desmontar en menos de 2 meses y llevársela. Le dije, pero un momentico, que aquí no termine el negocio. Yo necesito que usted me done para este proyecto, que yo ya le conté, esa máquina de American bomberos. La France, que está allá en la colección. Y ¿cómo le ocurre? Eso forma parte del patrimonio y de la colección de este parque y no sé cuánta. Y se puso furioso otra vez. Ay, carajo, se me dañó otra vez el negocio. El negocio.
terminó regalándome la máquina de bomberos American La France, que es la que está allá en el que parque. es la que está ahí en el parque, acompañando la primera máquina de bomberos, una Dodge modelo 44, que está, que era la máquina del Cuerpo de Bomberos de Montenegro. Ajá. Doctor Diego, vamos cerrando el ciclo del parque, porque me interesa saber su concepto. Es decir, con el Parque Nacional del Café, con el Parque del Café que usted creó, que usted construyó en compañía de la Federación de Cafeteros y del Gremio Cafetero, con este parque se rompe el Quindío en términos económicos y nace ahí todo lo que es el tema del turismo en el Quindío. Completamente. El parque comenzó a cambiar la vida de este departamento, porque si usted recuerda, para la época, Mario Gómez Ramírez, gobernador, a través del Ministerio de Comercio, le pidió asesoría al gobierno español para traer a unos especialistas de ese gobierno en materia de hostales rurales, el DIT de España. Y esos caballeros vinieron aquí y comenzaron a asesorar a los primeros dueños de fincas. Sí. Un trabajo precioso que se hizo. Comenzaron alrededor de 50 caficultores que tenían casas con patrimonio arquitectónico y comenzaron a trabajar el tema. Terminaron aprobando el curso, creo que 10 o 12 de los 50. ¿Por qué? Que se llamó Haciendas del Café. Haciendas del Café. ¿Y por qué terminaron tan poquitos? Porque esos tipos eran muy rígidos. Entonces comenzaron a llegar a las fincas y los tipos, su conclusión era: hermosa arquitectura, hermoso paisaje, pero ¿qué hacen las chanclas del dueño de la finca metidas aquí o del administrador de la finca? O del administrador de la finca, o qué hace el retrato aquí de su mamá en esta mesa, qué hace la bata de baño, y comenzaron a darle muy duro a los dueños de las fincas, que no entendían, pero si es que es mi finca. Yo hago con mi finca lo que me dé la gana. Lo que me dé la y gana. además yo, prepotente cafetero de toda la vida, con platica y todo, usted no va a venir aquí. Se acomodan a lo mío. Sí. Entonces el tipo les decía, en el momento en que ese cliente pise la puerta de su casa, ya no es su casa, es de ese señor. Ah, sí. Es como si usted llegase al Hotel Tequendama en Bogotá y se encontrase en la mesa de noche la foto de toda la familia del gerente del hotel. Sí, claro. O la bata de baño del gerente del hotel. Entonces, ustedes tienen que entender que ya no puede tener una toalla de un color, una sábana de un color, que tiene que tener colchones especiales, que tiene que tener baño en cada habitación. Y eso fue muy traumático para mucha gente, que al principio no entendía eso. Esos primeros, esos pioneros de las haciendas del café fueron los que sembraron ese proceso de convertir en hostales de altísima calidad la mayor parte de las haciendas del café. Y ahí comienza a cambiarse la economía, porque comienzan a aparecer bares, restaurantes, nuevos hoteles. Pero todo rurales. Pensando en que la gente venía a visitar el Parque del Café. Total. La gente venía a visitar el Parque del Café y necesitaban dónde hospedarse. Y entonces se le ocurre a un señor visionario también, viendo el éxito del Parque del Café, y que muy hábilmente alquiló un local dentro del Parque del Café, dijo: este es el camino, y de ahí nace Panaca. Ah, sí, nace el otro parque que es Panaca. El otro parque. Y comienza a aparecer entonces el balsaje, y comienza a aparecer la granja de la mamá Lulú, y el jardín botánico toma cuerpo. Entonces se va desarrollando una economía que termina por convertirse en una economía mucho más importante para el departamento que la economía cafetera, y que comienza a irradiarse a los demás departamentos, porque los de Risaralda dicen: oiga, ¿qué es lo que está pasando en el Quindío? ¿Cómo así?
Nosotros tenemos aquí un zoológico que es una cosita muy pequeña, a esto hay que pararle bolas, y por eso nació Ucumarí. Ucumarí, el Parque Ucumarí. Exactamente. Doctor, entonces, sí, señor. Y esto lleva a que hoy los ingresos por concepto de turismo del Quindío van bordeando el 30-32% del Producto Interno Bruto del departamento. Muy bien, el doctor Diego Arango Mora, y tengo que decirlo para culminar esta entrevista, es el papá del Parque del Café, pero además es uno de los principales líderes del turismo rural de nuestro departamento, es quien ha comenzado toda esta transformación del departamento del Quindío. Y para quienes lo quieren negar hoy en día, tengo que advertirles que estoy próximo a cumplir 50 años de actividad periodística y yo acompañé a este señor, a Diego Arango Mora, siendo yo un poco más joven que el doctor Diego Arango Mora, periodista de los medios de comunicación desde finales de la década del 70, lo acompañé al terreno donde se hizo el parque, a la finca donde se hizo el parque. A ver ese cuento. Así, lo acompañé a recibir muchas de las piezas del museo, lo acompañé en la inauguración del parque, es decir, he sido testigo como periodista de que este señor, Diego Arango Mora, es el papá, el verdadero papá del Parque Nacional del Café, que es tan importante hoy en el turismo del Quindío, en el turismo del eje cafetero y en el turismo de Colombia. Y también lo acompañé en toda su gesta de trabajar como líder cafetero en el desarrollo turístico del Quindío. Doctor Diego Arango, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y esperamos que continúen disfrutando de lo que es el Parque Nacional del Café y de todo lo que ha venido generándose alrededor de este proyecto, porque ahora se me escapaba mencionar que Salento y Finlandia, al igual que Circasia hoy, eran dos municipios ignorados en este departamento. Completamente. Y hoy son unos polos de desarrollo turístico impresionante, gracias a que, como un día Walt Disney en la década del 50, en medio de la Florida, decide ese caballero sembrar la semilla de un desarrollo turístico como fue Disney World, luchando contra el escepticismo de todo el mundo, los bancos que le cerraron las puertas. Y ese visionario se empeña en montar ese proyecto en el centro de la Florida, en medio de lagartos, pantanos y mosquitos, siembra Disney World y cambia la historia de la Florida para convertirla en el primer destino turístico del mundo, como estado. Pues el Parque del Café cambia la historia de este departamento y la historia de la región y siembra en Colombia la idea de estos proyectos de parques turísticos. Vivir para contarlo.